En este problema vamos a analizar, son dos corrientes que se mezclan y a su vez se le añade calor para convertirlas en fase vapor, ¿no? Como tal es un dispositivo que se llama caldera. Una caldera es un tanque en donde evaporamos agua. Se están mezclando dos corrientes de agua. La corriente de alimentación 1 es esta de arriba, la corriente de alimentación 2 es esta, la corriente 3 es esta de aquí, ¿no? Les voy a llamar M1, M2 y M3. La corriente 1 viaja a una velocidad de 120 kilogramos por minuto. Esto es flujo másico. Está a 30 grados centígrados, tiene una entalpía específica de 125.7. Ahorita comprobamos esto de tablas de donde se lee el valor. El flujo M2 viaja a 175 kilogramos por minuto. Las dos entradas son agua líquida a 65 grados centígrados la M2 con una entalpía específica de 271.9 kilojoules por kilogramo. El vapor de salida sale saturado. Me dicen que sale a 17 bares. A este valor de presión le corresponde una temperatura de saturación de 204 grados centígrados y tiene una entalpía específica de 2793 kilojoules por kilogramo. De nuevo, esto lo podemos leer de tablas. Me dan los valores de diámetro de la tubería de salida. Esta tubería a la salida tiene un diámetro interno de 6 centímetros. Con base a estos datos, hay que calcular los requerimientos energéticos de calor que hay que adicionar a esta mezcla para que salga vapor saturado a estas condiciones. Nos piden el calor en kilojoules por minuto. Entonces, estamos frente a un problema de balance de masa y energía que se puede resolver de forma simultánea, ¿no? Vamos a ver rápidamente los pasos para los cuales yo podría plantear los balances de masa y de energía. Los pasos generales para cualquier balance de energía, en este caso vamos a considerarlo sin reacción, son los siguientes, así a grandes rasgos. Hay que determinar todas las velocidades de flujo de todos los componentes, es decir, resolver todos los balances de masa primero. En algunos casos no es posible resolver los balances de masa de manera independiente al de energía y hay que hacer un sistema de ecuaciones para resolver simultáneamente masa y energía. Si yo puedo resolver todos los balances de energía, es decir, que no haya grados de libertad en el balance de masa, lo primero que hay que hacer es determinar todas las composiciones y todas las corrientes. En el problema yo tengo una única sustancia. La composición de los tres flujos es agua pura, ¿no? Pero el balance de masa ya está dado. Tengo que a la entrada son 120 kilogramos de agua por minuto, entran también 175 y salen 295, ¿no? Aquí sí se cumple que todas las entradas son iguales a la salida. 120 más 175 son 295. Si no tuviera la salida hay que calcularla nada más por el balance de masa. Entonces ya tenemos el balance de masa. La siguiente parte es determinar entalpías específicas de las corrientes. Las entalpías específicas de las corrientes se plantean si el sistema es abierto o bien también se plantean si el sistema es cerrado. La diferencia de estos dos tipos de sistemas es que la función de estado que yo uso es diferente, ¿no? Como ya les había planteado anteriormente, si yo voy a plantear un balance de energía en un sistema cerrado o abierto, lo que cambia dentro del balance es el valor de la función de estado principal, ¿no? En un sistema cerrado que comentamos es aquel sistema donde no hay transferencia de masa, pero sí transferencia de calor. En un sistema cerrado, por ejemplo, un tanque o un pistón cerrado, en lugar de utilizar entalpía, yo utilizo energía interna. Esta energía interna la puedo leer de tablas, la puedo calcular a partir de CB o la puedo calcular con una trayectoria hipotética. Por ahora, como yo sí tengo tabla, vamos a usar tablas, ¿no? Y bueno, el balance de energía del sistema abierto, que es el sistema que yo tengo planteado en el problema, considera entalpía, ¿no? El hecho de que sea sistema abierto se da porque a través del equipo propiamente
o el llamado volumen de control, en este caso es la caldera, sí intercambia masa y sí intercambia también energía, ¿no? Entonces el balance en un sistema abierto se plantea como tasa de transferencia de calor, esto es calor entre tiempo, más potencia, esto es trabajo entre tiempo, es igual a cambio de energía cinética por unidad de tiempo, más cambio de energía potencial por unidad de tiempo, más cambio de entalpía por unidad de tiempo. Calor y trabajo, si tienen varios flujos de calor o varios flujos de trabajo, en el balance se sustituyen positivas las entradas, negativas las salidas, ¿no? Aquí la Q de este balance de arriba representa el calor total de entrada menos el calor total de salida. Suman todas las entradas y le restan todas las salidas, ¿no? La convención de signos que yo uso para calor y trabajo siempre es positivo si entra, negativo si sale. Me parece la más intuitiva y fácil de recordar. Entonces la primera parte sería plantear propiamente el llamado balance de energía, ¿no? Y esto aplica siempre para cualquier sistema abierto. Ya de aquí, como lo hacíamos en termodinámica, vamos a ir eliminando términos. Entonces vamos a aplicar este balance. Este es el balance de energía entonces, ¿no? En una caldera, comentamos una caldera simplemente es un tanque que está recibiendo calor y ese calor lo transforma en entalpía de los flujos. Entonces yo voy a analizar, aquí sí voy a considerar calor. Una caldera no genera potencia. Los únicos dispositivos abiertos que generan o consumen potencia son, por ejemplo, turbinas, compresores, ventiladores o algo que si va a consumir potencia es algo que se conecta a la energía eléctrica, como un compresor. Si va a generar potencia es algo que gira algunas aspas o hélices o álabes como lo hace una turbina. Entonces la caldera no genera ni consume tampoco potencia. El problema también nos dice, ignore las energías cinéticas de las corrientes de entrada. Entonces, bueno, sí se está moviendo a cierta velocidad, pero la velocidad con la que se mueve el líquido es mucho más pequeña que la velocidad con la que se mueve el vapor saturado, ¿no? Entonces, si voy a considerar energía cinética a la salida, si esta era la corriente 3, voy a considerar una energía cinética, pero la energía cinética de la corriente 1 y de la corriente 2 las vamos a ignorar, como lo dice el problema. Entonces, con base a esto, sí vamos a considerar la energía cinética de la corriente 3, de nuevo porque esto es un vapor a mayor presión, ¿no? Se supone que esto está a 17 bares y originalmente las entradas deben estar a presión atmosférica. Si no nos dan el dato, lo podemos comprobar con tablas, porque yo tengo los valores de entalpía. Ahora, entonces, si voy a considerar energía cinética, energía potencial no la voy a considerar porque no tenemos datos importantes de que haya un cambio de elevación entre la entrada y la salida de la caldera, ¿no? Entonces, energía potencial la cancelo. Por lo tanto, el balance de energía se va a reducir a que el flujo de calor de la caldera va a ser el flujo de entalpía más el flujo de energía cinética por unidad de tiempo, ¿no? Las entalpías yo las voy a leer de tablas. Vamos a corroborar estos valores. Y la energía cinética tenemos que calcular determinando la velocidad de salida de esta corriente. Bueno, la siguiente parte vamos a corroborar de dónde salen estos valores de entalpía, ¿no? Si yo no los tuviera, los podría determinar. De inicio, la caldera es un dispositivo abierto donde siempre se alimenta agua líquida y generalmente se alimenta a presión atmosférica. Entonces el agua así como tal, en estado líquido, se alimenta a la caldera, se le añade calor y sale como vapor saturado. Esto probablemente vaya a alimentar una turbina quizás para producir energía eléctrica. Entonces vamos a considerar que las presiones a la entrada son una atmósfera. Voy a usar las tablas del libro de Cengel A4 a A6 para determinar estas entalpías. El estado de salida yo lo conozco. Textualmente nos dicen que esto es vapor saturado. Las entradas yo no las conozco, ¿no? Pero como deduje que es una presión atmosférica,
Estos serían líquidos comprimidos, ¿no? A una atmósfera la temperatura de saturación del agua es 100 grados centígrados, estoy abajo de 100 grados centígrados. Esto es un líquido comprimido. De inicio, les voy a mostrar las tablas. Esta es la tabla 4 del libro de Sengel, ¿no? Agua saturada. Recordemos que tenemos tres tablas. La A4, que es para agua saturada considerando valores conocidos de temperatura. La A5, que también es agua saturada, pero con valores conocidos de presiones. Y la A6, que es vapor sobrecalentado, ¿no? Esta. Y también el primer renglón reporta valor saturado. Entonces, como tal, recordando los conceptos de termodinámica, no existe tabla de líquido comprimido. Pero para leer el líquido comprimido, si ustedes recuerdan, la entalpía de líquido comprimido, si yo fuese a leer, por ejemplo, a 30 grados centígrados, no existe líquido comprimido a 30 grados centígrados en mis tablas, pero aproximadamente se puede leer como la entalpía del líquido saturado a 30 grados centígrados y una atmósfera, ¿no? La de líquido comprimido, lo voy a dejar así. La de líquido comprimido está a una atmósfera, más bien, pero la de líquido saturado cambia un poco la presión. Esa variación de presión no cambia mucho la entalpía. Eso era lo que hacíamos en termodinámica. Siempre que vayan a leer un líquido comprimido, se lee como líquido saturado a la misma temperatura. ¿Por qué les digo esto? Porque, bueno, de aquí directamente, de acuerdo a la anotación de tablas, lo que yo voy a leer es la columna que dice HF, líquido saturado, y a la temperatura conocida. Para la entalpía H1, si esta fue la corriente 1, esta la 2 y esta la 3, lo voy a leer a 30 grados centígrados. Entonces, HF a 30 grados centígrados se lee como 125.74, ¿no? Entonces, sí es el valor correcto. El libro reporta 125.7. Entonces, hay una ligera variación porque este problema es del libro de Felder y yo estoy usando las tablas de Sengel, pero no varía tanto. Entonces, bueno, la entalpía H1 se leyó así. La entalpía H2 se debe de leer de manera similar, pero a 65, ¿no? Este es el renglón a 65 y yo leo otra vez HF. Me da 272.12. Comparando 271.9, más o menos, ¿no? Entonces voy a tomar los mismos valores que están aquí reportados, pero les estoy mostrando cómo se leerían si yo no tengo el dato. Ahora, me falta el vapor saturado a 17 bares. Ajá. Y bueno, yo podría ir ahora a la tabla de presiones, que sería la A5, ¿no? Tabla A4, tabla A5. Está en kilopascales, ¿no? Entonces hay que convertir esos bares a kilopascales. Esa presión 3 son 17 bares. El factor es 1 a 100. O sea, estos serían 1700 kilopascales. Un bar son 100 kilopascales. Tendría que buscar ese valor exactamente. Y si no está, hay que interpolar. El- en la tabla A5, yo tengo valores entre 1500 y 1750, ¿no? Tendría que interpolar. Eh, bueno, un consejo aquí, y esto es casual. Mm, para interpolar más fácil, recuerden que la tabla 6 también me da valores de vapor saturado. Voy a buscar la tabla 6 para ver si reporta 1700. 1700 kilopascales son .17 megapascales, ¿no? O sea, esta presión deberían de ser más bien 1.7.
Si yo divido entre 1000, esto se puede transformar a megapascal. Entonces vamos a ver si reporta 1.7 o al menos una forma más fácil de leerlo, ¿no? Esto por rapidez. Está 1.6 y 1.8. Es más fácil, ¿no? Porque yo podría dividir entre 2 el valor, en lugar de interpolar con la ecuación completa. El primer renglón es saturado. Y ahora, ¿qué representa cada columna? En ese orden, volumen específico, energía interna, entalpía, entropía. Entonces, la segunda columna es entalpía. La tercera columna más bien es entalpía. Entonces vamos a interpolar para 1.7 megapascales 2792.8 y 2795.9. Estos dos hay que promediarlos. Los promedio porque al estar 1.7 exactamente a la mitad entre 1.6 y 1.8, la interpolación lineal equivale a un promedio aritmético. Bueno, más o menos debería de dar 2793, ¿no? Por ahí. 2794.35. Gracias. Y bueno, aquí está el valor aproximado, ¿no? Sí hay cierta variación con la tabla, pero lo podemos considerar correcto porque el libro usa su propia tabla. Ahora, ya comprobamos los valores de entalpías. Eh, Vamos a aprovechar que ya estamos en la tabla para leer un valor que vamos a requerir. Como yo necesito velocidad 3 para energía cinética y no tengo velocidad, pero sí flujo másico, bueno, ¿están de acuerdo que puedo leer volumen específico? Y a partir de ese volumen específico determinar densidad, ¿no? ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Yo requiero aquí calcular velocidad. Esto es velocidad 3. Tengo flujo másico. Bueno, ¿están de acuerdo que flujo másico se puede escribir a partir de densidad? Yo sé que densidad es masa entre volumen, ¿no? Si divido entre tiempo término a término, densidad es flujo másico entre flujo volumétrico. Si yo despejo de ahí densidad, más bien flujo másico despejado, me queda densidad por flujo volumétrico. Ajá. A partir de esto, bueno, ¿están de acuerdo que también flujo volumétrico se puede escribir como área por velocidad? Yo podría escribir densidad por área por velocidad. Tengo diámetro y tengo flujo másico. Yo necesito velocidad. A su vez, la inversa de densidad es volumen específico, ¿no? Volumen específico es flujo volumétrico entre flujo másico. Entonces yo puedo escribir área, velocidad entre volumen específico. Y si de ahí yo despejo, entonces mi ecuación es flujo másico igual a área por velocidad entre volumen específico. Yo requiero velocidad y eso sería velocidad 3. Entonces al despejar, velocidad, si le acoto ya en este flujo en específico, velocidad 3 es flujo másico 3 por volumen específico por área. Entonces de aquí yo necesito leer volumen específico. Con flujo másico y área yo puedo determinar velocidad lineal. Y con esa velocidad lineal V3 yo puedo calcular energía cinética y hacer el balance. Entonces vamos a leer volumen específico. Sí, sí, aquí para corregir me faltó que todo eso esté dividiendo entre área. Flujo másico por volumen específico me faltó poner división entre área. Entonces, bueno, también el análisis de unidades me habría dicho que tengo un error, ¿no? Esto debe de dar en unidades de metro por segundo, porque es velocidad lineal.
Si vamos a la tabla, el volumen específico a 1.7 megapascales es la primera columna. Eso se reporta en metro cúbico por kilogramo. Entonces hay que promediar 0.12374 más 0.11037 y eso me va a dar directamente el volumen específico del vapor saturado a 1.7 megapascales. Son 0.12374 más 0.11037 y eso entre 2. Bueno, aproveché que aquí está exactamente a la mitad, ¿no? Me da 0.1171 más o menos. Entonces lo voy a escribir aquí. Serían 0.1171 y esto se mide en masa por unidad de volumen, ¿no? Es la cantidad de masa que ocupa un metro cúbico de este vapor saturado a esas condiciones. Con eso vamos a calcular velocidad. Sí, las unidades correctas deben ser metro cúbico por kilogramo. Ahora sí, esto es el volumen que ocupa un kilogramo de este gas. Había puesto las unidades de densidad. Ahora sí vamos a sustituir para poder determinar la velocidad 3. Bueno, el cálculo sería entonces la velocidad 3 es flujo másico 3 por volumen específico entre el área. El área la sustituí como pi por diámetro al cuadrado entre 4. Sería pi por radio al cuadrado la fórmula de área de un cilindro. Y si yo sustituyo radio entre 2, salud, sustituyo radio por diámetro entre 2 y lo elevo al cuadrado. Bueno, ¿están de acuerdo que me queda pi por diámetro al cuadrado entre 4, ¿no? Por eso pongo aquí pi, diámetro al cuadrado. Como la tubería tiene un diámetro interno de 6 centímetros, esto equivale a 0.06 metros. Lo pueden deducir también, sabiendo que 100 centímetros es un metro, ¿no? 6 entre 100 me da 0.06. Y si hacen esta operación, la velocidad 3 debe dar 12.213.2. Bueno, regresando al balance, ya tengo entalpías de las tres corrientes y ya tengo también velocidad de la corriente 3, ¿no? Aquí yo tenía entonces una entalpía M1. A este valor de entalpía le voy a llamar H1. Tengo un flujo másico M2. A esta entalpía le voy a llamar H2. Aquí en la corriente 3 tengo un flujo másico M3 con una entalpía específica denotada H3. Y a su vez tengo una velocidad 3 que ya calculé. Ahora, si voy a hacer el balance, ya comentamos que en la caldera solamente vamos a considerar cambios de entalpía y cambios de energía cinética. En general, el operador delta, este delta H, siempre se calcula como la sumatoria en salidas de todos los flujos másicos de salidas por entalpías específicas de salidas. Sería menos sumatoria de todos los flujos másicos de entradas por todas las entalpías específicas de entradas, ¿no? A su vez, el cambio de energía cinética es igual la sumatoria de todos los flujos másicos de salidas por energía cinética de salidas. Ya no le pongo salidas en la sumatoria. Menos sumatoria de todos los flujos másicos de entradas por energías cinéticas de entradas. Entonces, por notación, mis entradas a la caldera son M1, M2 y tengo una salida única en M3, ¿no? Entonces, si yo expando esto, me quedaría M3H3 para entalpía, menos M1H1 menos M2H2, ¿no? Lo mismo para energía cinética. Entonces, siempre que vean un operador delta en balance de materia y energía, indica la sumatoria de todas las salidas menos la sumatoria de todas las entradas. Se entiende que H, aquí sin... ¿sí?
Esta H se entiende que es específica. ¿A qué me refiero? Les decía que en un balance de un sistema abierto, la entalpía se considera como un flujo. Es decir, esto me tiene que quedar en energía por unidad de tiempo. Sí debe de ser, ¿no? Si el flujo másico, por ejemplo, está en kilogramos por minuto y la entalpía específica está en kilojoules por kilogramo, se cancela el kilogramo, ¿no? Y el valor de entalpía de cada uno de estos términos me debe quedar entonces en energía por unidad de tiempo. Lo mismo para energía cinética. Yo necesito calcular energía cinética específica. Entonces, esto tiene unidades de kilogramos por minuto y la energía cinética específica tiene unidades de kilojoule por kilogramo. Debería de tenerlas para que yo pueda sumarlos aquí. Por lo tanto, esto es energía cinética específica. Esto para que la suma total me quede en kilojoule por minuto y la suma de estas dos me dé un calor en kilojoule por minuto, ¿no? Haciendo el análisis dimensional. Si hacemos la sustitución, todas las salidas son la corriente 3, M3 multiplicado por entalpía 3, y todas las entradas son M1 y M2. Entonces yo tengo energía cinética de entrada, energía cinética de salida, lo mismo para entalpía. Si sustituimos los valores, esta es la cantidad total de calor, ¿no? Sería flujo másico M3 por entalpía específica H3 menos flujo másico M1 por entalpía específica H1 menos flujo másico M2 por entalpía específica H2, ¿no? Esto es flujo másico por entalpía de salidas menos entradas. Y el cambio de energía cinética igual. M3 por energía cinética 3 menos M1 energía cinética 1 menos M2 energía cinética 2, ¿no? Textualmente nos dice el problema que podemos despreciar las energías cinéticas de la corriente 1 y de la corriente 2. Entonces, esas dos yo voy a considerar que son cero. Esto debe venir de una suposición de que la velocidad 1 tiende a cero y la velocidad 2 también tiende a cero, ¿no? Aproximadamente cero. Yo las podría calcular de la misma forma en que lo hicimos, utilizando los valores de volúmenes específicos leídos de tablas de estas dos, ¿no? Sin embargo, nos van a dar muy pequeñas. Aparte de que aquí yo no conozco los valores de diámetros, yo no podría calcular área, tendría que suponer un área. Para fines prácticos, casi siempre que se esté transportando un líquido, al menos a presión atmosférica, la velocidad tiende a ser cero. Por eso es que la energía cinética ahí se desprecia. ¿Qué conozco? Conozco los tres flujos másicos, conozco las tres entalpías, conozco la velocidad 3, me falta calcular la energía cinética 3, ¿no? Ahora, ¿cómo se calcula la energía cinética 3? Comentamos, esta es energía por unidad de masa. Recordamos que la típica energía cinética, o sea, como propiedad extensiva, se calcula como la masa, voy a ponerlo separado, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no? Entonces, la energía cinética por unidad de masa, en realidad se debe de determinar como un medio de la velocidad al cuadrado. Entonces, esto sería un medio de la velocidad 3 al cuadrado. Entonces, sustituyendo este término de M3 por energía cinética 3 por unidad de masa, se calcula como un medio de flujo másico 3 por volumen 3, no es volumen, es velocidad, 3 al cuadrado, despreciando estas dos, ¿no? Asumiendo que estas velocidades tienden a ser cero. Y entonces esa última ecuación me sirve ya para calcular la cantidad que me piden de calor en kilojoules por minuto. Se van a dar cuenta que si yo sustituyo directamente aquí velocidad, no obtengo las unidades que yo necesito, ¿no? De estas sí se obtienen kilojoules por minuto, pero aquí no. Aquí yo tengo una
Si hiciera el análisis dimensional solo de ese término, tengo unidades extrañas porque tengo kilogramo y el cuadrado de velocidad se calcula en metro cuadrado por segundo cuadrado. No puedo directamente sumarlo con kilojoule por minuto. Vamos a tener que introducir un factor de conversión que me cambie metro cuadrado por segundo cuadrado a kilojoule por kilogramo. Y ese factor lo podemos deducir. Bueno, esta es la deducción de ese factor. Si no lo tienen en tablas de factores de conversión, lo pueden deducir basados en la segunda ley de Newton. Bueno, yo sé que fuerza es masa por aceleración y energía es fuerza por distancia, ¿no? Voy a partir de la definición de Joule. Esto es para deducir el factor que les estoy comentando. Yo sé que un Joule es un Newton metro. Aquí está, ¿no? La definición de Newton viene de la segunda ley de Newton o de la ley de la fuerza. A su vez, bueno, están de acuerdo que yo requiero el factor entre kilojoule por kilogramo a metro cuadrado entre segundo cuadrado. Aquí voy a introducir un factor. Sé que un joule son, más bien 1000 joules es un kilojoule. A su vez, este kilogramo lo puedo pasar dividiendo o lo divido de este lado. Y este factor 1000 de nuevo lo puedo pasar para acá, ¿no? Entonces, a partir de esa definición, yo sé que un kilojoule por kilogramo, entonces son 1000 metro cuadrado por segundo cuadrado. Este es el factor que yo voy a usar. Y se usa siempre que vayan a requerir cálculos de energía cinética o energía potencial en estos balances de energía. A su vez, bueno, ya vimos que de la energía cinética surgen esas unidades porque me queda un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no? Y de la energía potencial me quedaría masa por aceleración de la gravedad por altura. Esto también me queda kilogramo metro cuadrado por segundo cuadrado, ¿no? Entonces yo no lo podría sumar con kilojoules. Este es el factor que vamos a usar. Si regresamos al balance, entonces yo tengo primero el factor de entalpía de la corriente 3, M3H3, ¿no? Flujo másico 3 eran 295 kilogramos por minuto. Entalpía H3 son 2793. M1H1 es lo que está de rojo. Flujo másico M1 es 120. Entalpía específica de la corriente 1 es 125.7.74 si lo leen de tabla. Lo verde sería flujo másico de la corriente 2 por entalpía 2. Eso que está de colores, azul, rojo y verde, es el balance de entalpía. A eso le vamos a restar la energía cinética. Y bueno, la sustitución de energía cinética sería un medio de flujo másico M3, aquí está, por velocidad 3 al cuadrado. Aquí hay que introducir factores para poder sumar, ¿no? Porque, bueno, de cualquiera de estas corrientes de M1H1 o entalpía por flujo másico, las unidades son kilojoules por minuto, ¿no? De aquí también, de acá también. Para poderla sumar, yo necesito que el último término de variación de energía cinética esté en kilojoules por minuto. Entonces aquí yo sustituí flujo másico M3 por velocidad 3. La velocidad 3 nos dio 12.217.2. Esto lo voy a convertir a metros por segundo, esta velocidad, para poder usar el factor y que me quede todo en kilojoule por kilogramo, ¿no? El factor sería, bueno, yo sé que un minuto son 60 segundos. Aquí elimino minutos. Entonces me quedaría metro cuadrado entre segundo cuadrado, después de elevar a la 2. Eso lo voy a cancelar con este metro cuadrado entre segundo cuadrado. Y el kilogramo que tengo en el numerador en el flujo másico se cancela. Ajá. Este se va con este. Entonces esta suma me debería de dar efectivamente en kilojoules por minuto.
y todas estas también me dan en kilojoules por minuto. Entonces el análisis dimensional sí me da en kilojoules por minuto. Bueno, aquí por separado entonces hicimos las operaciones primero de todos los cambios de entalpía. Les debe dar este valor. Me dijeron que les da 761.268.5. Solamente cambios de entalpía. El último término representa el cambio de energía cinética de la corriente 3 nada más. Entonces noten que la variación no es tanta, ¿no? Estamos hablando más o menos de 6, vamos a decir 6 megajoules por minuto contra 767 megajoules por minuto. Entonces la variación no es tan importante, debe de rondar más o menos el 1%. Entonces, esto para comparar, también pude haber despreciado aproximadamente el valor de energía cinética, porque el cambio más importante representa el cambio de entalpía, ¿no? Además de que yo desprecié los valores de energía cinética 1 y 2, estos. Si los hubiese calculado todavía a ese valor de energía cinética se le resta cierta cantidad. Entonces, de acuerdo al balance, la cantidad de calor que se requiere para calentar estas corrientes es un mezclador aparte. Es aproximadamente 767.000 kilojoules cada minuto, considerando que la caldera actúa a su vez como un mezclador y un calentador, ¿no? Esa sería la solución de este problema.